con estas actividades de convenio y que sea muy fructífera. Muchas gracias. Bien, gracias Germán. El profesor González tiene un currículum muy dilatado y voy a tratar de resumirlo ya para presentarlo, digamos, apropiadamente. El profesor Sergio González Miranda, sociólogo por la Universidad de Chile, magíster en planificación del desarrollo urbano y regional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, postgraduado en ciencias sociales por la Flaxo, doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile y además es doctor en educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Se ha desempeñado como investigador responsable y director de proyectos Fondesit, Fonicitanillos y ECOS, así como también ha sido miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Ciencia y Cultura, CONICIT hoy día NID, y también formó parte del Comité de Humanidades de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, la CNA. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros en sus áreas de especialización, que son las relaciones transfronterizas, la historia regional y de la minería. En 2014, como lo adelantaba Germán, recibió el Premio Nacional de Historia. Y en la actualidad se desempeña en la Universidad de Tarapacá como académico del Instituto de Alta Investigación, sede Iquique, integra los claustros doctorales de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá y los doctorados de Antropología de las Universidades Católicas del Norte y de Tarapacá. Antes de dar la palabra al profesor González Miranda, recordar, insistir en que las preguntas que vayan surgiendo por parte de la audiencia las escriban en el chat para poder dar respuesta a ellas al final, luego de la exposición del profesor. Y entonces el título de la conferencia es Balance historiográfico de las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá como un espacio transfronterizo. Profesor, la palabra es suya. Muchas gracias, Patricio. Quiero, en primerísimo lugar, agradecer al Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins, que tuvo la gentileza de invitarme para compartir con ustedes algunas reflexiones, ideas sobre el quehacer historiográfico de las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá como espacio transfronterizo. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que es imposible disociar el concepto de transfrontera o espacio transfronterizo en regiones como Arica, Parinacota y Tarapacá con otros conceptos como mundo andino o espacio centro-sur andino. Y si somos más específicos, con pueblo o comunidades aymaras. Cabe indicar que esta ponencia está enfocada específicamente en las relaciones transfronterizas de las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, de oriente a occidente, siendo la cordillera de los Andes el referente geográfico principal. Posiblemente haya personas que estén pensando ahora que este fenómeno está relacionado con la actual inmigración masiva que ingresa al país preferentemente por Colchane. Sin embargo, desde mi punto de vista, caben algunas objeciones para incorporar este fenómeno en el balance solicitado. En primer lugar, se trata de un fenómeno transitorio, aunque dure años. No es un fenómeno de larga duración en clave historiográfica. En segundo lugar, los inmigrantes no habitan el espacio transfronterizo, son sujetos en tránsito, cuyo destino no es necesariamente alguna de las regiones en referencia y menos el espacio andino. Por lo tanto, no voy a tratar el tema migratorio. En tercer lugar, la diferencia conceptual entre lo transfronterizo y lo andino se debe a que éste apela a una identidad sociocultural. En cambio, lo transfronterizo se refiere a escalas territoriales asociadas al Estado-Nación y la globalización. Ambos son conceptos provenientes, por supuesto, de la academia. Por lo mismo, las generaciones de investigadores de la década de 1960, 70, 80 y 90 emplean el concepto de espacio andino y no el concepto de espacio transfronterizo. Incluso algunos apelan a la cuestión andina o a la cuestión indígena. La cuestión en el sentido de la metodología, en el concepto de crítica, que se ha discutido tanto, especialmente en el campo de la sociología. Las generaciones más recientes emplean el término de espacio transfronterizo porque las influencias teóricas y disciplinarias son distintas y responden a fenómenos recientes de globalización, localización, descentralización y otros. El concepto andino, espacio centro-sur andino, fue desarrollado principalmente en Perú
desde Mariátegui hasta Alberto Flores Galindo, siendo el centro Bartolomé Las Casas en Cusco y la Pontificia Universidad Católica del Perú los centros académicos por excelencia. Amerita una conferencia específica para destacar a tantos especialistas de la época de oro del pensamiento andino peruano. Por lo tanto, no lo veremos aquí. En Bolivia también, al alero de las universidades Mayor de San Andrés y Mayor de San Simón, hubo un desarrollo de este pensamiento, donde se destacaron historiadores como Fernando Cajías y Gustavo Rodríguez Sostria. Tradición que continúa en la Coordinadora de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, compuesta por principalmente investigadoras como María Luisa Sux, Roxana Barragán, Magdalena Cajías, Jimena Medina Cheli, Pilar Mendieta, entre otras. Historiadores bolivianos y chilenos por al menos 2 décadas organizaron los encuentros de historiadores chilenos-bolivianos, cuyo propósito era la integración bilateral, generando conocimiento trasandino. Entre sus precursores estuvieron Leonardo Jeff, Gustavo Rodríguez Sostria y Eduardo Cavieres, los 3 fallecidos lamentablemente hace muy poco tiempo. Y estos encuentros se suspendieron hace algunos años atrás por ya los recurrentes conflictos diplomáticos entre Bolivia y Chile. Esta ponencia privilegia el concepto de espacio transfronterizo porque el concepto de espacio andino, por sobre el concepto de espacio andino, porque desea recoger las nuevas tendencias del pensamiento sobre el territorio. Estoy pensando en textos como el de Bob Jessop del 2004, La economía política de la escala y la construcción de regiones transfronterizas, o el de Alejandro Grimson del 2000, La fabricación cotidiana de la frontera política. Este último autor nos inspira cuando afirma que, comillas, en muchas zonas fronterizas el discurso nativo de la hermandad inmemorial es la base articuladora de una identificación transfronteriza como zona periférica y marginalizada en contra de las perspectivas metrópolis nacionales. En términos locales, el discurso transfronterizo opera en muchas oportunidades como base de sustentación de un reclamo político en contra del centralismo. Cierre comillas. Esto me parece clave porque en realidad aquí, a diferencia de la discusión sobre lo andino, acá hay una discusión sobre la posición estratégica de lo fronterizo en lo político con relación al centro político de los estados nacionales. Esta perspectiva permite unificar lo cultural, la historia profunda, con los procesos descentralizadores y globalizadores. Son sin duda, en mi opinión, un nuevo paradigma para comprender el fenómeno de las fronteras nacionales, habitadas por poblaciones indígenas, como son los casos de las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Es muy importante el concepto transfronterizo porque hemos visto un diálogo interdisciplinario muy interesante entre historiadores y geógrafos. Como veremos más adelante, este diálogo entre historiadores y geógrafos no es nuevo, pero ahora lo novedoso está en los marcos teóricos empleados. Cabe destacar el posicionamiento de geógrafos argentinos, principalmente. Es el caso del Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones, GEFRE, liderado por Alejandro Benedetti, Tania Porcaro, Emilio Silva, Matías Gilardi, Brenda Matosian, entre otros. Han publicado libros y organizado seminarios sobre fronteras y regiones, incluyendo el norte de Chile. Con respecto al tema argentino, yo podría aventurar diciendo que todo se inició en el noroeste argentino, especialmente en Jujuy, que está tan vinculado con San Pedro, ¿no? Lo que ha estudiado Viviana Conti desde la colonia, donde fueron historiadores como Jan Rutledge en Jujuy, que trajo la influencia inglesa de la nueva historia al noroeste argentino. La nueva historia inglesa también fue muy importante en Chile con el retorno de historiadores que se formaron en Londres al alero de Harold Blakemore. Pero se enfocaron en otros temas, como Luis Ortega en la historia económica, Enrique Reyes en la historia del salitre, incluso el ariqueño Manuel Fernández Can, que optó por la historia del movimiento social en Chile. Jan Rutledge nació en 1946 en la ciudad portuaria de Hull, en Yorkshire, y se formó en Cambridge. Estudió economía y sociología, pero su disciplina definitiva fue historia colonial. Nicolás
Hernández dice de este precursor, comillas, no cabe duda que la investigación de nuestro autor fue pionera en los estudios sobre la historia de Jujuy. A pesar de los años transcurridos, su obra continúa desatando revisiones y controversias. Él, Routledge, estudió la presencia del noroeste argentino en el litoral del Pacífico, desde comienzo del siglo XIX. Fue para mí muy inspirador en mi trabajo, precisamente sobre este vínculo. Y por tanto, él es un pionero en estos fenómenos transfronterizos entre el NOA y Atacama. Viviana Conti y Fanny Delgado, entre otros, seguirán sus pasos. Conti, quien ha estudiado las relaciones transfronterizas tempranas entre el NOA y Atacama, le abrió las puertas al geógrafo que nos interesa, Alejandro Benedetti. Y me consta porque yo participé en la postulación que hizo Benedetti al CONICET con el patrocinio de Viviana Conti. Y no imaginaríamos ni ella ni yo que Benedetti haría un tremendo aporte en su discusión, lo que él denominó la región circumpuneña, asociada a la triple frontera del Zapaleri, aquella, ¿cierto?, que vincula a Bolivia, Argentina y Chile. Y ha liderado todos estos grupos de geógrafos e historiadores que han estado muy activos en este último tiempo a propósito de poner, digamos, este balance historiográfico al día. Porque han habido avances se han elaborado otros balances historiográficos hace algunos tiempos enfocados a estas dos regiones. Otro autor relevante es el antropólogo, ya lo cité, Alejandro Grimson. Desde las distancias, él escribe sobre otras fronteras, pero quizás por lo mismo su influencia es más amplia. Acuñó el concepto de fronterización, que actualmente está ampliamente difundido en estas fronteras por los nuevos investigadores en Chile. A este otro lado de la cordillera, en la actual región de Arica-Parinacota, la presencia de John Murray fue clave. Influyó John Murray no solo en Chile, sino también en Perú y en Bolivia, y en toda América Latina en realidad. Nació en Odessa, en Ucrania, muy de moda hoy en día por noticias muy tristes. Vivió en Rumania y estudió sociología en Chicago, ¿no?, en Estados Unidos, pero al igual que Routledge, fue en definitiva un historiador, o mejor dicho, en su caso, un etnohistoriador. Su influencia fue decisiva en todas las disciplinas que convergen en estudios sobre lo andino, porque ofreció un modelo teórico. Con relación a la mirada de lo andino expresada por Murray, sostienen los historiadores Luis Galdames y Rodrigo Ruz que, comillas, con un discurso simple y pedagógico, John Murray busca instalar la mirada del otro, del supuestamente inferior, colocando entredicho el supuesto que toda la sociedad y todas las culturas se comportan de forma similar y buscan los mismos fines. Cierra comillas. Sobre la base del pensamiento de John Murray y el control vertical de la economía andina, surgirán dos miradas para el futuro de los aymaras de Chile, según Hans Gundermann y Héctor González. Abro comillas. Una optimista que postula la posibilidad de continuidad de la tradición aún en contexto de modernización. Otra pesimista postula una discontinuidad absoluta, el holocausto a la tradición por la modernidad. La primera ejemplificada por Gabriel Martínez y sobre todo Tristan Platt y su trabajo sobre la integración de inmigrantes andinos en la parte alta del Valle Azapa, donde plantea la posibilidad de reconstitución de la tradición en contexto de intervención directa como los de la reforma agraria en Chile. Para la segunda, la referencia obligada es la tesis sostenida por Juan van Kessel en su trabajo doctoral que postula el holocausto de los aymaras de la provincia de Iquique frente al progreso. Este dilema quedó definitivamente, en mi opinión, relegado al olvido. Cuando los procesos de globalización, fenómeno más reciente, le dieron un giro copernicano al quehacer académico sobre el espacio andino, ahora entendido como espacio transfronterizo, donde el Aleph, para explicar de manera mucho más profunda el fenómeno, serían las triples fronteras. Volveremos sobre este punto. Los procesos de triple frontera me refiero, los procesos de globalización
aún no existentes cuando John Murray en Arica o Ian Rutledge en Jujuy iniciaban sus investigaciones, comienzan a presionar por nuevos enfoques teóricos como la perspectiva transfronteriza de Jessop, el análisis multiescalar de Gary Marx o la sociedad de la información de Castell y Jordi Borja. Precisamente, yo lo discutí esto en un artículo llamado La voz desde lejos. Los nuevos procesos de internacionalización de la sociedad fueron una oportunidad para territorios invisibilizados, especialmente aquellos que estaban localizados en zonas de frontera, con mayor aún si se trata de triple frontera. Allí en la triple frontera, donde confluyen Bolivia, Perú y Chile, por vez primera comenzaron a interesarse organizaciones como el Banco Mundial entre el 2001 y el 2003, con una organización de seminarios titulados Una propuesta de empoderamiento para los aymaras, como lo analizó Ana Laura Milat-Zarí en 2009. Es una época que se confirma el nombre de una organización nacida desde una, como tantas otras, Feria Internacional Andina en la localidad de Putre, la Alianza Aymara Sin Frontera, que incluiría 57 municipios fronterizos de Perú, Bolivia y Chile. Después, en los años 2003-2004, participa también el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere de Chile. Esto lo ha estudiado Leticia Rouvier. Es así como nace el Programa de Recuperación, de Fomento y Puesta en Valor del Patrimonio Natural y Cultural Aymara, aprobado por el BID en el concurso Bien Público Regional del año 2007. Pero el primero en reflexionar sobre la Alianza Estratégica Aymara Sin Frontera fue el investigador peruano Nilo Mesa Monge. Es autor de un importante artículo titulado Zona de Integración Fronteriza Perú-Bolivia, una experiencia a considerar, que publicó en una revista que fue muy importante en estos temas y que aún persiste, que es Aldea Mundo, una revista venezolana. Podríamos imaginarnos que entre los años 2000 y 2011 los alcaldes de la Alianza Estratégica de Mares Sin Frontera organizaran redes transnacionales. ¿Lo podríamos haberlo imaginado cuando estábamos estudiando lo andino entre la década del 60 y los 90? Ya no es posible quedarnos solo con el concepto de espacio andino para explicar el fenómeno. Resulta fascinante que desde una feria andina como tantas haya surgido una organización como la mencionada con una proyección inesperada, hasta el punto que historiadores con formación en estudios latinoamericanos como Gilberto Aranda o Sergio Salinas Cañas creyeron ver en este fenómeno la existencia de una paradiplomacia aymara y un empoderamiento en la frontera entre Perú, Bolivia y Chile. No puedo analizar esta hipótesis, lo escribí en un artículo. En lo personal no estoy muy de acuerdo que se esté en esa situación todavía. Es una mirada optimista, donde algunos investigadores observaron el surgimiento de un nuevo trato entre los tres estados nacionales con los habitantes indígenas de la triple frontera y la zona fronteriza circunvecina, llegando a concluir que significaría la existencia de una capacidad de negociación a escala internacional muy relevante y con la institucionalidad necesaria para implementarla. En cierta forma implicaría también la creación de una región andina transfronteriza, de facto, pero no de jure, con una identidad reconocida. El ya citado Bob Jessop menciona el concepto de región transfronteriza, y desde los estudios regionales Sergio Guacer había definido las regiones asociativas de fronteras en la misma dirección teórica. En realidad ello es posible, pero lo importante no es si es posible o no, lo importante es que si ya los académicos están pensando en su factibilidad, es un salto adelante, aunque sea un ejercicio intelectual. La idea del surgimiento de una paradiplomacia en zona de frontera ya había sido adelantada por José Luis Risauzi y Nahuel Odone, el primero mexicano y el segundo argentino, porque han estudiado, han estado aquí en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, señalando que, comillas, la integración regional y el desarrollo de una gobernanza transfronteriza estimulan un papel creciente de la paradiplomacia. Los especialistas de las relaciones internacionales encontraron en el término paradiplomacia el marco conceptual para analizar, encuadrar y explicar este nuevo fenómeno de la participación internacional de los municipios y otras unidades subestatales. Esto es muy importante porque aquí el foco se lleva a los actores subestatales. Ya no se está hablando de comunidades andinas, como se hacía,
se está hablando, por ejemplo, de municipios, fenómeno que por lo menos para Chile emerge en la década de los 80. Personalmente me parece inadecuado por ahora pensar en una paradiplomacia o diplomacia del pueblo a esta escala y en estas regiones. Por ahora. Volvamos a la feria andina y las causas de su impacto. Las ferias son expresión profunda de lo andino, pero también ahora de la globalización, es decir, de la relación entre lo global y lo local. En ferias andinas se pueden comprar vehículos, vehículos modernos, hasta un tractor, hasta tejidos tradicionales, empleando medios de pagos electrónicos y también utilizando el trueque. Como lo investigó José Muñoz Valenzuela en su tesis doctoral de la Universidad Católica del Norte en San Pedro, titulada Contrabando, Espacios y Economías, o cuando las cosas construyen la frontera en la Puna de Atacama, la especialidad fronteriza de Atacama, Lípez, en las últimas 3 décadas, Chile y Bolivia, cierre comillas. Sin embargo, como bien lo demuestra esta tesis, allí ahora está presente lo transfronterizo con toda la carga propia de los flujos negativos traídos por la globalización. También está la otra escala, está el Estado-Nación presente en este fenómeno a través de actores estatales y no estatales que se enfrentan, según Julian Miller, que estudia la frontera occidental de Oruro, en disputa sobre el curso y alcance, la naturaleza y legitimidad de la frontera. Los investigadores especialistas en fronteras, como lo adelantamos, se interesan en los procesos de frontalización, entendido como los fenómenos históricos de los cuales los diversos elementos de la frontera han sido construidos por los poderes centrales y también por las poblaciones locales. José Albuquerque señala que el concepto de frontalización es la acción de producción de fronteras que permite pensar la estructura social de los territorios fronterizos y la agencia de los sujetos que imaginan, separan, integran y transgreden las fronteras. Para Grimson, el autor del concepto, frontalización es aquello que designa los procesos históricos a través de los cuales los diversos elementos de la frontera son construidos por poderes centrales y por poblaciones locales. El concepto pretende enfatizar que desde el punto de vista sociocultural la frontera nunca es un dato fijo, sino un objeto inacabado e inestable, cierre comillas. María Loa y Heriberto Cairo agregan a esto que, comillas, en distintos contextos fronterizos es importante pensar los procesos simultáneos, difusos, multisituados y o alternados de fronterización, cierre comillas. Resulta evidente que la frontera como construcción territorial, cultural, política, social y económica, que vieron los viajeros y geógrafos del siglo XIX, poco o nada tienen que ver con aquella de mediados del siglo XX que analizaron John Murray o Jan Routledge, y menos con la frontera actual, caracterizada por los flujos negativos por un lado y el empoderamiento político de sus habitantes por otro. Por ejemplo, un flujo negativo es la inmigración irregular, que hacíamos referencia al comienzo, que transita por Colchane, y una autoridad que tiene conciencia de su posición estratégica, a propósito del empoderamiento, como autoridad en la frontera geopolítica, ha sido el alcalde Javier García Choqui, el alcalde de Colchane. Este alcalde estudió en el Colegio Bicentenario Metodista, en Alto Hospicio, en William Taylor, e Ingeniería en Prevención de Riesgo en la Universidad de Santo Tomás. Posiblemente jamás en la historia de Chile un alcalde de esa comuna haya aparecido más en los medios de comunicación nacionales como Javier García. Y curiosamente, tanto él como los otros alcaldes mayoritariamente pertenecen a partidos de derecha, como la Unión Demócrata Independiente, por ejemplo. ¿Por qué ha cambiado la percepción de la frontera? El reconocimiento de las poblaciones indígenas en el continente se realiza a partir de los años 90 siguiendo dos grandes dinámicas: las políticas nacionales del multiculturalismo y las redes transnacionales de apoyo a los derechos y desarrollo de los pueblos indígenas, luego la valoración de la etnicidad entre los pueblos indígenas. Recordemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. La municipalización del espacio andino, como les decía, a partir de los años 80, le dio un golpe secular a la comunidad Ayllu, que estudió Tudela en los años 90. Estaría transformando el territorio fronterizo
en comunas políticas, como lo explica Gunderman al sostener que en esas décadas tuvo lugar en la macrorregión norte de Chile, comillas, una modernización de segunda generación neoliberal, cierre comillas. Más allá del hecho que la mayoría de los municipios rurales andinos hayan terminado siendo administrados por alcaldes de partidos conservadores y que la organización Aymara Sin Frontera surgiera desde el municipio de Putre, donde su alcalde y líder entonces, Francisco Humide, fuera militante del partido de la UDI, tal como lo es ahora Javier García Choque, lo importante es que ellos han desarrollado todos un discurso panandino, aprovechando este nuevo fenómeno de la globalización y la globalización. Fueron escuchados. Varios autores sostienen que la ideología de las organizaciones indígenas es la antítesis de la ideología liberal, como Ramón Maes, Ivan Levot, por ejemplo. Por otra parte, Charles Hale concibe el multiculturalismo oficial latinoamericano como un proyecto que responde a movimientos indígenas conteniéndolo en un orden neoliberal más amplio. Es una posibilidad, es una posible explicación. No olvidemos que la alianza estratégica surge de una triple frontera y veamos entonces la importancia de ella. La pregunta es, ¿dónde se presenta por vez primera esta superposición de lo multiescalar en una triple frontera en América Latina? Y la respuesta es inmediata y es una sola, en la triple frontera del Paraná. Y el motivo se debió a aquello que los especialistas de flujos negativos como José Luis Risauzi califican. La triple frontera de Panamá ha sido estudiada desde la perspectiva global local por Daniel Bello, por ejemplo, y a su escala regional por Ramón Fogel. Entre muchos estudios de internacionalistas como Grimson, O'Donnell, Aldízano, Zurraco, Calderón, Jiménez, etc., muchos han estudiado la triple frontera del Paraná. Cabe indicar que las triples fronteras son en la actualidad uno de los problemas de investigación privilegiados por los especialistas en geopolítica, relaciones internacionales, estudios transfronterizos, entre otros. Las triples fronteras, especialmente después de la visibilidad por aquellos que se hemos denominado flujos negativos, que son el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, la trata de personas, etc., y la migración irregular, este interés teórico se asocian a estos espacios. José Luis Risauzi y O'Donnell, por ejemplo, nos advierten de, comillas, la posibilidad de asociar las actividades en la frontera con comportamientos ilícitos, como el tráfico de armas y el contrabando. Por lo mismo, estos fenómenos son de gran interés geopolítico, como lo ha estudiado Cristian Obando. ¿Quién tiene miedo a la frontera? ¿Quién tiene miedo a la frontera? Y a fortiori a las triples fronteras. ¿Quién en rigor es el que tiene miedo? Es evidente que la presencia del Banco Mundial, como hemos visto, del BID, de la Subdere, en la triple frontera andina, Perú, Bolivia, Chile, nos responde. El temor viene de los poderes centrales, no necesariamente de la triple frontera misma. Existen 13 triple fronteras en Sudamérica, todas con sus especificidades y todas extraordinariamente interesantes. Y Chile cuenta con 2. La triple frontera del Zapaleri, la zona circumpuneña, y la andina, que es la que hemos estado haciendo referencia. La triple frontera andina, después de la triple frontera del Paraná, de Paraguay, Brasil y Argentina, ha sido la más estudiada. ¿Y por qué ha sido la más estudiada? Por nosotros, por los investigadores, especialmente chilenos, peruanos y bolivianos. La transformación, y aquí está lo más interesante en esta hipótesis, ¿no? La transformación de este temor a la triple frontera en poder político podría implicar un mayor acceso al poder real para las comunidades que allí habitan. Al respecto, Leticia Roudier afirma, comillas, a partir de la experiencia de la Alianza Estratégica Aymara Sin Frontera, nuevos canales de diálogos entre centro y periferia se abrieron, sobre todo en Chile y en Bolivia. Los alcaldes empiezan a participar en los comités de fronteras bilaterales. En el 2007 se crearon encuentros entre municipios fronterizos Bolivia-Chile, encuentros anuales financiados por las 2 cancillerías y donde participan cada vez más funcionarios centrales. Cierre comillas. Sin embargo, como en esta metáfora
como en esa metáfora de Michel Foucault sobre el espejo como un espacio otro, un espacio de la utopía, ¿no? Definir la triple frontera como un espacio de globalización y paradiplomacia es mirar a un lugar que existe, pero que en rigor no es real. El espejo existe, lo que vemos en el espejo existe, pero no es real. No se puede negar la existencia de la globalización, la cooperación internacional, los flujos negativos, los proyectos integrados y los flujos positivos, que son muy importantes, a lo cual le hemos dedicado mucho tiempo en otros momentos. Pero bastaría para viajar a la triple frontera para constatar que allí esos procesos no han llegado a las comunidades más profundas, a los pastores, a los campesinos. La imagen que retratan en el discurso los dirigentes de la Alianza Estratégica de Mares Frontera y que recogemos los académicos como la imagen en un espejo parece ser la realidad, pero no refleja la población de los pastores andinos tradicionales. Esa imagen al menos no existe a escala microlocal o comunitaria. Fenómenos tales como la globalización no solamente aún no se expresan en toda su magnitud en el territorio, sino que todavía no se han superado las atávicas condiciones de marginalidad social y pobreza, sumado a un elemento relevante. Los comuneros no desean necesariamente este tipo de cambio social y cultural propio de la sociedad y culturas centrales. ¿Estamos entonces estudiando suficientemente a nuestras triples fronteras? Creo que hemos estado demasiado en el presente y con mirada prospectiva y necesitamos hacer un alto. Veamos entonces un pequeño balance de precursores de los estudios de la frontera del norte. Me queda muy poquito, no se preocupen. Existe un balance historiográfico sobre la investigación del mundo andino en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, realizado por Hans Gundermann y Héctor González, publicado en la revista Chungara en 2009. Allí se mencionan los precursores, entre los cuales destacan los autores más importantes: Rudolfo Filippi, Mariano Felipe Pasoldán, Alejandro Bertrand, Francisco Rizopatrón, Francisco San Román, Luis Rizopatrón, Isaías Bowman. Todos precursores, fueron geógrafos y algunos también historiadores. Extrañamente, Gundermann y González nombran al geógrafo peruano Felipe Pasoldán, pero sin embargo no nombran al geógrafo e historiador peruano y tarapaqueño Guillermo Billinghurst, que sus estudios fueron la base del trabajo que realizó, por ejemplo, posteriormente Bertrand. Algunos de los historiadores del periodo fueron Vicente Dañino, chileno, con el corregimiento de Arica, en el año 1909, y sobre la localidad de Tacna, el 10, los peruanos Rómulo Cuneo Vidal, acerca de las poblaciones indígenas coloniales regionales, escribió muchísimo Cuneo Vidal, y también peruano Víctor Barriga, ¿cierto?, en sus colecciones documentales. Ya en la etapa de profesionalización de la disciplina, Gundermann y González destacan a Óscar Bermúdez con su extenso trabajo historiográfico centrado en la génesis de la industria del salitre y su mayor interés aquí, su estudio sobre la localidad de Pique y Tarapacá en general. Alfredo Worman con sus contribuciones sobre la historia de Arica y las zonas interiores. José María Casaza con su aporte a la historia, especialmente eclesiástica y de la región de Atacama. Cabe mencionar todavía trayectorias como la de Jorge Checura en Iquique, de Luis Álvarez en Arica, cierre comillas. Sin embargo, ninguno alcanza a ser considerado un especialista, en mi opinión, en temas fronterizos, de estos últimamente señalados. Desde estas retrospectivas, omitimos a la larga lista de precursores para los estudios del mundo andino provenientes de la antropología, la arqueología, la sociología y otras disciplinas, aunque debemos reconocer la gran influencia de algunos de ellos en el destino del quehacer académico respecto al mundo andino en las décadas siguientes, como Juan Van Kessel, Jorge Hidalgo, Gabriel Martínez, entre otros, pero sobre todo John Murra, como ya lo hemos mencionado. Existe un salto muy grande, a mi parecer, sin desmerecer la calidad científica de entonces con la profesionalización de la disciplina en estos momentos, cuando vemos, por ejemplo, que en la Universidad de Tarapacá existe un doctorado en historia acreditado, cosa que no había existido nunca antes, con un claustro de profesores y profesoras especialistas, en su mayoría en el mundo andino y regional, todos con amplia producción científica como Alberto Díaz, Luis Castro, Hugo Contreras, Carlos Donoso, Carlos Choque, Rodrigo Ruz, Elías Pizarro, Alfonso Díaz, Carlos Mondaca, Patricia Palma, entre otros.
y los geógrafos Manuel Prieto, Oliver Messinger y Mónica Mesa, que aportan este necesario diálogo para el tema transfronterizo entre geografía e historia, y poseen una revista de corriente principal llamada Diálogo Andino. También existen en la misma universidad un doctorado acreditado en antropología, que es muy interesante porque surgió de la alianza entre la Universidad de Tarapacá y la Universidad Católica del Norte, el Instituto de Antropología de San Pedro. En la versión UTA, un autor citado ya ha sido Héctor González, también las conocidas investigadoras Ana María Carrasco y Vivian Gavilán, Carlos Lloro Santoro, etc. Y en la versión de la Católica del Norte, San Pedro, de Atacama, ¿cierto? Hans Gundermann, ya citado, Lautaro Núñez, por cierto, Alejandro Garcés, Fernanda Kalesic, entre otros destacados especialistas. Y poseen las revistas Chungara y Estudios Atacameños, ambas, ¿cierto?, de corriente principal, en la Universidad de Tarapacá y Católica del Norte, respectivamente. En el doctorado de Ciencias Sociales, también de la Universidad de Tarapacá, aún no acreditado, pero en proceso, existe expresamente una línea de estudios transfronterizo donde se destacan los profesores Cristian Obando, Carolina Stefoni, entre otros, donde me encuentro. La Universidad Arturo Prat cuenta con un magíster en estudios transfronterizo a partir de la creación de hace ya 20 años del Instituto de Estudios Internacionales, ¿cierto?, que está acreditado, y un reciente doctorado no aún acreditado en esa misma línea, con especialistas en temas migratorios internacionales como Raúl Bendalmesa, Alfonso Dila, Gonzalo Álvaro, Sandra Leve, entre otros, y poseen una revista de corriente principal llamada Si Somos Americanos, de la cual fui su fundador hace muchos años atrás, ¿no? Para terminar, solo quiero decir lo siguiente. El tripartito andino o trifinio es un vértice, se refiere al punto y su entorno inmediato donde confluyen las repúblicas de Perú, Bolivia y Chile. Allí se encuentran a sobre 4.000 metros, en un mismo punto, los sitios 85. El primero se refiere al límite entre Perú y Chile y el segundo al límite entre Bolivia y Chile. Una pequeña pirámide de concreto marca ese punto donde se pueden distinguir las banderas de Perú, Bolivia y Chile, desde donde es posible escrutar la meseta de Ancomarca, peruana, y las localidades más próximas, ¿cierto?, son la de Ancomarca, Charaña y Visviri, peruana, boliviana y chilena, respectivamente. Las tres están habitadas por población de origen aymara, que cruza las fronteras sin mayores restricciones aduaneras o policiales. Incluso quincenalmente organizan una feria internacional para intercambiar sus productos tradicionales y modernos. Allí podemos sentir la tradición de miles de años de habitar ese territorio inconfundiblemente andino, pero también se puede percibir el futuro digital y los efectos secundarios de la internacionalización de la economía y la sociedad. El obelisco que marca el tripartito es como una máscara de Jano. Mira hacia el pasado y también mira hacia el futuro. ¿Y por qué no? Se parece a las máscaras del teatro griego, porque es posible observar hoy en los rostros de sus habitantes, hombres y mujeres, y niños, el drama, la tragedia, pero también la alegría y la esperanza. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor González, por su exposición sugerente, sobre todo, que deja abiertas muchas inquietudes, al menos en mí. Y me imagino que entre quienes estamos en esta sala, también. Más que cerrar temas, los abre. Y eso, a mí por lo menos, siempre me gusta mucho. Muy satisfactorio y de leer muchas veces los trabajos que lo que hacen es generar más preguntas que respuestas. Es un desafío. Siempre, como digo, muy interesante. Bien, damos paso entonces para las preguntas que tenemos. Ahí llegó una, mientras ustedes ponían, Rita Poblete, que es una estudiante nuestra de una generación anterior, ¿no? Ha trabajado con nosotros en distintos proyectos, en distintas instancias, y ella le solicita que usted pudiera profundizar en la necesidad de la colaboración interdisciplinaria para explicar fenómenos que trascienden a las fronteras. ¿De inmediato? ¿Sí?
Sí, sí, sí. Me parece absolutamente clave. O sea, la interdisciplina tiene que ser la característica en los estudios transfronterizos. No es posible analizar los fenómenos transfronterizos solo desde la historia, o solo desde la antropología, o solo desde la geografía, o solo desde la sociología, o desde las relaciones internacionales. Es necesario también tener lo que se llama un enfoque multiescalar y multidisciplinario a este fenómeno tan complejo. Y para ello no se trata de que uno se transforme en un especialista en todo ello. Es necesario trabajar en equipo. Y por eso la importancia que tiene, creo yo, esta alianza estratégica, utilizando el concepto, ¿cierto?, entre el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins con el Instituto, por ejemplo, de Alta Investigación o los programas doctorales de historia, de antropología, de ciencias sociales de la Universidad de Tarapacá, porque permite trabajar en equipo, permite, y eso por eso que lo destaqué al comienzo de lo que han hecho los argentinos. Me parece que lo han hecho muy bien, este GEFRET, este grupo de estudios de fronteras y regiones, donde mayoritariamente son geógrafos, pero hay historiadores, antropólogos, etc. Tenemos que crear redes de investigadores, formando grupos de investigadores interdisciplinarios, pero también interinstitucionales, en que esto no debe incomodar a nadie. Al contrario, cualquier programa doctoral, por ejemplo, que quiera acreditarse y tiene asociado a él grupos de investigadores a escala internacional o nacional, pero que sean redes trabajando juntos, eso es muy bueno, porque además, por ejemplo, yo hace algunos años atrás dirigí un proyecto Anillos, que precisamente CONICYT nos obligaba a tener una relación con otros centros u otros centros necesariamente, y además trabajar en conjunto, y no solo eso, escribir a 2 manos o 3 manos. Es decir, la producción nosotros no podíamos entregar, por ejemplo, como resultado, productos de papers escritos solamente por un autor. Entonces, algunos investigadores, especialmente historiadores, en mi caso en particular, muy lobo esteparios que escribían solos, tuvimos que empezar a escribir con otros colegas o otras colegas, y eso fue muy importante, porque permite abrir las miradas, permite un mayor diálogo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ya no es posible la monodisciplina para afrontar fenómenos tan complejos. Bien, muchas gracias. Justamente a propósito de lo que usted dice y subraya, acá don Miguel Lecaros pregunta, como dice, joven investigador y activista, dice, ¿cómo se pueden estudiar los agentes políticos locales, municipios, entre otros, considerando la diversidad que existe entre los 3 lados de la frontera, considerando la producción y diplomacia documental? Bueno, un saludo a Miguel, quien conozco hace muchísimos años y estuvo por Arica también trabajando. Pero sin embargo, estos propios actores subestatales, que son los alcaldes de los municipios, sí pudieron hacerlo. Ellos pudieron hacerlo. Se organizaron, por ejemplo, en la Alianza Estratégica Aymara Sin Fronteras, 57 municipios de Perú, Bolivia y Chile, y elaboraron proyectos en conjunto, especialmente los proyectos, ¿cierto?, de patrimonio integrado. Por ejemplo, el Capañán fue un proyecto muy interesante que unió a académicos de distintos países, especialmente de Perú, Bolivia y también de Chile. En realidad, quiero decirle a Miguel, es un imperativo hacerlo. Y creo que si no lo hacemos, en realidad no vamos a avanzar en el desarrollo del conocimiento, de lo que nos interesa.
que es el estudio de estos fenómenos. Ahí sí, estoy con audio. Bien. La verdad que no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer una pregunta. Me aprovecho de mi condición. Esa es la verdad. Y usted mencionó a dos personajes que en mis trabajos, digamos, más asociados a décadas anteriores, de la Guerra del Pacífico, ¿sabe? Mencionó a Paz Soldán y a Guillermo Billinghurst, que a mí se me aparecen siempre, en otras dimensiones, por cierto, como historiadores. Fundamentalmente Paz Soldán, por cierto, ¿no? Pero, a su juicio, en su opinión, ¿cuál es la visión que predomina respecto de lo que ocurre en esta zona de estos dos personajes? Fundamentalmente en Paz Soldán, que es uno podría decir que su historiografía, por cierto, es contemporánea a los hechos, es contemporánea a la guerra, y es muy encendida. Yo entiendo que sus trabajos son previos de todos modos, pero en ese sentido, ¿cuál es la visión que estas personas que están construyendo, que están echando las bases, quizás sin saberlo, ¿ya? De estos estudios de la zona, dejan y son permanentes y se pueden reutilizar al día de hoy? Bueno, a diferencia de usted, Patricio, yo me he enfocado a estudiar mucho más a Billinghurst. Ha sido uno de mis autores preferidos. Creo que voy a partir por Billinghurst. Creo que Billinghurst en Tarapacá no lo vamos a poder dejar de recordar jamás. Pero pienso de que Perú, por ejemplo, con excepción de los trabajos que ha hecho Osmar González, lo tuvieron muy olvidado, siendo que es un personaje de ideas muy avanzadas, al punto que él propuso ideas que en Chile se vieron con posterioridad a su muerte, especialmente con Alessandri, ¿no? Ese tipo de pensamiento progresista de la Alessandri del primer gobierno, para que me entiendan bien los historiadores chilenos. Y con respecto a los estudios geográficos, creo que Billinghurst hizo un trabajo que además lo hizo de mutuo propio. Digamos, él, por su amor a la disciplina, por su amor a la historia y a la geografía, ¿cierto? Hizo sus trabajos recorriendo la región, incluso constatando los límites. A mí me parece que es uno de los estudios más serios que se ha hecho por ejemplo, sobre Tarapacá. Creo que Billinghurst, como geógrafo y como historiador, es una fuente inagotable, porque es una fuente seria, y de hecho todos se basan en él posteriormente para discutir temáticas, digamos, por ejemplo, como fronteras interiores, que tiene que ver con el LOA, por ejemplo, con Camarones, en fin. No quiero entrar en muchos detalles. El caso, si usted quiere, lo profundizamos, pero me parece, y con respecto al tema salitrero que no está incorporado en esta ponencia, me parece que Billinghurst es la fuente más confiable y más valiosa que se puede recoger. Mariano Felipe Paz Soldán, a mí me parece que es uno de los geógrafos, si no el geógrafo más importante del Perú, del siglo XIX. Creo que yo no voy a opinar con respecto al tema de la Guerra del Pacífico, porque no es mi especialidad. No es que no la haya estudiado ni que no la conozca, pero en realidad no es un tema que a mí me convoque mucho. Y prefiero quedarme con el aporte geográfico de Mariano Paz Soldán, que fue clave, digamos, para también otros geógrafos chilenos con posterioridad, porque me parece que, en definitiva, las fronteras de
de Tarapacá, y esto yo lo he estado estudiando en este último tiempo, especialmente que tiene que ver con el LOA y con la frontera con Bolivia, no estaban bien definidas. Entonces, Paso Soldán es clave, porque de hecho, la frontera de Perú con Bolivia, la frontera sur peruana, digamos, y la frontera, digamos, boliviana, no era precisamente el LOA. Para Perú, por lo menos lo que yo he estado estudiando, había un punto llamado Mamilla, que está cerca, está más al norte de Cobija, que sería el punto que definiría, ¿cierto?, tomando en consideración a Quillagua hacia el interior, la frontera. Y esa era una frontera en disputa. Ahora, evidentemente que tanto el LOA como Camarones posteriormente se transformaron en fronteras interiores, pero en algún momento fueron o pudieron ser fronteras internacionales. Por eso la importancia tanto de Paso Soldán como de Billinghurst, porque son los que nos entregan los antecedentes sobre estas fronteras. Y a nosotros nos interesa fundamentalmente no tanto la definición de la frontera con lógica de Estado-nación, sino nos interesa la frontera como fronterización, digamos, es decir, como construcción de la frontera por quienes las habitan. Eso es lo más importante. Y ahí fue clave Billinghurst. Fíjese ustedes que para definir, por ejemplo, las fronteras, la frontera de Camarones, porque ustedes deben saber que Camarones hay dos tributarios y por lo tanto se produce en la zona de Suriri, de Chilcaya, se produce una especie de Y, ¿cierto? Entonces no se sabía si Suriri o Chilcaya, es cierto, estaban dentro considerando Camarones como una posible frontera internacional, ¿cierto? Quedaría para el Perú o para Chile. Esa zona, para poder saber si estaban asociadas, por ejemplo, al curato de Camiña y por lo tanto con puerto de salida a Pisagua, o estaban asociados más bien a Cotpa y con puerto de salida de Arica, geógrafos como Billinghurst y después de Bertrand fueron y entrevistaron a la población residente. Eso era muy moderno para las épocas. Hubo entrevistas y ahí se puede demostrar, tanto por Billinghurst como después por Bertrand, que es población disluga que se mueve hacia esa zona. Y por lo tanto, y hay un vínculo, hay un vínculo más bien con el curato de Camiña, y por tanto con Pisagua, y sin embargo, posteriormente, en la lógica político-administrativa chilena, esa zona actualmente quedó para la región de Arica, Parinacota y no para Tarapacá. ¿Me entienden? Es decir, desde las lógicas identitarias con el territorio, la lógica político-administrativa a veces es absolutamente contradictoria. Para nosotros los tarapaqueños, deberíamos pensar en Suriri y Chilcaya como parte del territorio de Tarapacá, por decirlo de algún modo, ¿no? Es evidente que esto no es un conflicto ni nada, porque son territorios que están dentro de una misma soberanía, pero ya que a ustedes les gusten los detalles geográficos, es clave, son clave estos geógrafos que son los que dialogan con el quehacer historiográfico, como Mariano Paso Soldán, Guillermo Billinghurst, Rizo Patrón, ¿cierto? Los dos Rizo Patrón, ¿cierto? Y hay otros también, digamos, como el caso de Volados, y bueno, San Román en Atacama, en fin. Bien, sí, son personajes apasionantes, sin lugar a dudas. Bueno, Germán me estaba pidiendo la palabra. Bueno, don director, por favor. O sea, usted. Bueno, si no hay más consultas, digamos, lo estaba observando. La exposición del doctor González es realmente fascinante
porque tengo la impresión de que es una síntesis que engloba una serie de tradiciones historiográficas, antropológicas, sociológicas que se han hecho cargo de Tarapacá. Si uno hiciera una lectura diacrónica del espacio tarapaqueño y de Arica y Parinacota, podría ver que se fueron constituyendo objetos centrados en elementos específicos, desde disciplinas específicas a lo largo del tiempo. Tenemos una historia social que acotó la frontera hasta el Valle de Camarones, dedicada a la historia de la Pampa y del Salitre. Tenemos una historia también dedicada a el conflicto chileno-peruano en la Guerra del Pacífico, centrada también en una producción muy específica y podríamos decir casi hegemónica, ¿no? Desde el centro. Tenemos el desarrollo de la emergencia de una antropología, cuando la antropología empezó a tener hegemonía en los estudios andinos, como bien lo decía el doctor González, con Murra, donde se empezaron a visibilizar objetos de estudio determinados, ¿no? Y también tenemos una etnohistoria que a partir de los trabajos de Jorge Hidalgo en adelante, en los 70, constituye un espacio en el siglo XVIII determinado con objetos y lógicas metodológicas específicas. Yo recuerdo haber escrito un artículo en coautoría con Alberto Díaz respecto a la construcción, finalmente etnográfica e historiográfica del norte, y claro, donde los trabajos del profesor González son centrales a partir de los 80, 90, porque generalmente genera una bisagra dialogante entre estas tradiciones generalmente fragmentadas y separadas a nivel epistémico y metodológico. Entonces, tenemos básicamente desde la década del 60 o 50 un verdadero caleidoscopio de objetos, tácticas disciplinarias, que van en general trabajando de forma fragmentada y separada. Creo que en los últimos años, por los esfuerzos ingentes que ha hecho el mismo doctor González y la Universidad de Tarapacá, se ha ido perfilando una historia a partir de estudios de caso local que ha ido un poco matizando en la lógica de Giovanni Levi, matizando y preguntándose y cuestionando y haciendo evidente una crítica a las reglas historiográficas más generales que habían generado paraguas hegemónicos e interpretativos fuera del espacio de la localidad. Y en ese sentido, esta ponencia también avanza implícitamente en esa construcción. Yo me plego absolutamente en lo que se señala, y claro, yo estudié en la Universidad de Tarapacá, lo digo, en mi año más de joven, digamos, y yo pude percibir con buen etnógrafo, digamos, la ilusión arbitraria de una frontera chilena, política, entre Tacna y Arica, respecto a la historia cultural o las prácticas culturales que se escapaban y no eran coherentes con la frontera política, en términos terminológicos, culinarios, identitarios. El profesor González lo sabe bien. Por eso la necesidad de insistir un poco en la lógica de Anderson, en la imaginación política de imposición de fronteras, que son incoherentes, como él decía. Por ejemplo, no se ha acentuado el Valle de Camarones como una frontera interna que divide tácticas historiográficas finalmente definidas y que construye objetos separados. Por eso la ponencia del profesor González hace más que relevante. Y bueno, y agradecerle en calidad yo de director del centro. En realidad este cargo de director es bien nominal, porque todos de alguna forma los que estamos presentes somos directores, finalmente gestores de esto. Me refiero un poco a los más antiguos, Patricio y Soledad, y a los más nuevos, Nelson y Loris, que nos acompañan también. Así que decir también a la gente que nos escucha que nosotros tenemos un convenio de la cual Sergio González ha sido activo participante en los últimos tiempos, y agradecerle la camaradería, la cordialidad y sobre todo el conocimiento de la sabiduría de una persona que no solamente es un historiador de archivo, sino también un historiador de terreno. Y eso es muy importante, como lo decía Murra, ¿no? Nos acordamos un poco, decía él, aquí no me vengan con teorías ni con documentos, yo quiero a la gente que ha trabajado en el terreno, que dé esa experiencia más empírica. Don Sergio González, muchas gracias por acompañarnos. Y no sé si quiere usted cerrar, digamos, con algunas palabras de cierre. Muy breve, solamente agradecer nuevamente la invitación de ustedes y he estado así mirando de reojo algunos saludos en el chat y estoy muy contento de algunos de ellos. Y voy solamente a mencionar a una sola persona, pero en representación de todos quienes han escrito ahí, que es la cónsul general del Perú en Iquique, que abarca, creo que su consulado, todo el norte grande y chico de Chile, con excepción de Arica, me parece. Porque a mí me parece muy interesante que
que el mundo de la diplomacia, y cada vez se aproxima más, ¿no? La academia con la diplomacia, ¿no? ¿Y por qué es clave? Porque en realidad los estudios de frontera, que es lo que nos interesa a nosotros, y a propósito de la pregunta de la interdisciplina, tienen necesariamente que incorporar los estudios internacionales. O sea, las teorías de relaciones internacionales, perdón, me refería a la cónsul Lucy Camacho del Perú. Me refiero a que las teorías de relaciones internacionales están entregando un aporte enorme, enorme a pensar la frontera. Lo mismo que lo que hacen los geógrafos, etcétera, pero ahora por primera vez estamos viendo la necesidad de este diálogo interdisciplinario. ¿Ah? Y por tanto, creo que es una tremenda oportunidad y estudiemos las triples fronteras. Los invito a estudiar las triples fronteras. Yo decía que son como una Aleph, porque de la triple frontera podemos mirarlo, tener todos los puntos de vista, igual como el Aleph de Borges, ¿no? Y podemos ver el mundo a partir de lo pequeño, podemos ver todo lo posible. Desde la triple frontera podemos conocer todo lo que sucede, por ejemplo, en Bolivia. Desde la triple frontera andina podemos conocer todo lo que sucede en Perú, todo lo que sucede en Chile, y luego concentrarlo todo en ese punto microscópico en el mapa. Me parece eso maravilloso. Pero eso nos exige un esfuerzo intelectual enorme, y que se nos permita, ¿cierto? Es el diálogo transfronterizo también. Así que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos y todas quienes participaron, y siempre disponible. Gracias, chao. Bien, entonces, como Centro de Estudios Históricos, agradecemos nuevamente al profesor González por su participación, y por cierto, a todos a quienes nos acompañaron en esta oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Que esté muy bien. Saludos. Muchas gracias. Chao. Ay, Germán se fue de verdad. Chao.